Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Podcast. ¿Qué tal estáis? Ya lo veis amigos, hemos hecho un canal aparte para estos podcasts, para toda la comunidad de Rimbel 35 que le interesa escuchar podcast. Y hoy tenemos un invitado para mí, y estoy seguro para vosotros también lo va a ser, muy especial. Porque yo diría que es uno de los grandes líderes del movimiento del terraplanismo en Hispanoamérica, es decir, en habla hispana. Vamos a hablar, sin duda, con el gran referente que es nuestro amigo Iru Landucci. ¿Qué tal, Iru? David, querido, muchas gracias. Felicitaciones por el proyecto, espectacular lo de los podcasts, y un placer que hayas decidido invitarnos a tocar este tema, que también creo que vale la pena reconocer públicamente que sos de los canales grandes del misterio, podríamos decir el único que ha tenido lo que hay que tener para al menos empezar a reestructurar y a recuestionar un poco lo que nos cuentan las agencias espaciales, que de manera indirecta termina afectando, ¿no?, al entendimiento de la forma de nuestro mundo. Exacto. A nuestra cosmovisión de alguna manera, así que un placer estar acá con vos. Pues yo encantadísimo, y creo que la pregunta primera debe ser básicamente obligada. ¿Qué es lo que te abrió los ojos? Porque una persona como tú que se dedica a los efectos especiales, los gráficos, todo el mundo del diseño, abra los ojos a esta cuestión. ¿Qué fue lo que te sonaba que crujía mal en todo este engranaje? Bueno, específicamente en términos de terraplanismo, tengo que decir que fue un artículo que leí en Facebook sobre un ingeniero en telecomunicaciones, al cual no le conocemos el nombre, por lo tanto no sabemos si esa persona existió o no, pero la información, ¿no?, dejando de lado el mensajero, la información que daba en cuanto a que los satélites no funcionaban como nos contaban, en el sentido de ser objetos que están orbitando en una caída perpetua, ¿no es cierto?, por la curvatura del tiempo y del espacio alrededor de una esfera, sino que era todo un gran sistema que involucraba muchísima tecnología y personas, porque desde el rebote ionosférico hasta los globos estratosféricos, pasando por antenas, radares, etcétera, 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 era lo que constituía lo que nosotros conocemos como satélites de telecomunicación y de geoposicionamiento. Y cuando terminaba la nota, decía que esta configuración satelital alrededor de una esfera era imposible, dado que la Tierra era plana, y que si uno quería hacer una investigación un poco más profunda, podía comenzar a buscar fotografías reales de la Tierra esférica y fotografías reales de satélites en el espacio. Yo en ese momento venía de una operación de la rodilla, tenía que preparar mi columna habitual de los jueves en una radio que se llamaba X5 en La Plata. Me encuentro con eso, busco. Y yo ya había hecho para canales de televisión y demás, yo ya había estado, porque la NASA te prohíbe de bajarte los mapas de la Luna, de Marte, de la Tierra, como para que vos lo pongas en una esfera y hagas gráficos y demás. Entonces busco fotografías reales, pongo fotografías reales de satélites en órbita y empiezo a mirar y digo, claro, lo había visto 1000 veces, pero nadie me había dicho qué pregunta hacerle a esa imagen. La pregunta que le hago en este caso es una pregunta de duda, es: ¿esta imagen es real o es un CGI? Y cuando miro, en su mayoría eran todos CGI. Además, la primera pregunta que surgía era: ¿y quién le sacó la foto al satélite que está en el espacio? ¿Qué otro satélite le sacó la foto? ¿No? Esa cosa que suena una pregunta tonta, ¿sí?, ya te empieza como a disparar un poquitito ideas distintas. Y después salvo algunas como la Skylab, que en aquel momento de los 80 no se estilaba mucho porque no existía lo digital como hoy en día. Entonces lo que se hacía, y eran más realistas, se hacían maquetas, como se hacen en las películas, ¿no?, tipo Star Wars. Entonces la maqueta iluminada de una manera correcta es mucho más fotorrealista que el CGI. Entonces, lo poco que te generaba duda, después te dabas cuenta que era simplemente una técnica de miniatura, como se suele llamar en Hollywood, y el resto era todo CGI en la actualidad. Y cuando voy al planeta Tierra, lo mismo. La única fotografía oficial es la del Apolo 17 de 1972, la famosa Blue Marble, que es una fotografía, una pintura, por eso el espacio está totalmente negro, sin estrellas. Y ahí entré un poquito en disonancia cognitiva. Claro, Iru, es que ahí está el tema. Si borramos todo este historial de evidencias y pruebas tan incuestionables, que son fotos
imágenes en movimiento y descubrimos que es una farsa, entonces ¿qué nos queda? Reestructurarnos en cuanto a la cosmovisión, o sea, a la manera de entender el mundo, por así decirlo, que nos rodea, justamente nunca mejor dicho, y entonces ahí empiezan a surgir un planteo mucho más filosófico, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Estamos realmente encerrados, atrapados? ¿Somos alimento de otros seres? ¿O venimos a experimentarnos y queremos siempre echar la culpa hacia afuera en lugar de hacernos cargo ¿no? Internamente? O sea, te cambia totalmente la cosmovisión. O sea, básicamente lo que uno termina comprendiendo, y tal vez esto es una respuesta adelantada, ¿no? Porque inmediatamente, como todos sabemos, vos también te has metido en este tema y entonces estamos hablando ya ¿no? entre pares con esta temática. Pero digamos que en definitiva, cuando vos cambiás la forma de la Tierra, hay un mensaje muy profundo en la esfera. La esfera no es solamente una forma geométrica. La esfera tiene, por añadidura, todo un sistema filosófico de cosmovisión que te dice que vos venís del mono, que vos sos simplemente un planeta más entre miles de millones de otros planetas, que no tenés importancia ni propósito, que sos una roca más, que el universo es totalmente ateo materialista, que cuestiones que trascienden a la materia, que entran en el plano metafísico, son simplemente reacciones químicas en tu cerebro porque comiste más azúcar. O sea, hay un desencadenamiento que es brutal, claro, con una Tierra esférica, a diferencia de una Tierra plana. Lo que pasa es que también el sistema, para la Tierra plana, tiene un firewall, que es que cuando vos entendés que la Tierra es plana y empezás a decir, bueno, si la Tierra es plana, entonces yo tengo un propósito, este mundo está diseñado para mi experiencia, tengo unas ciertas responsabilidades, ¿no? Porque en muchas filosofías religiosas se habla de que el objetivo del ser humano en este mundo es ser el jardinero del mundo, o sea, cuidar al mundo, ¿no? De alguna manera. Ellos te llevan no a una creación y a un creador, si se quiere, al menos utilizando como herramienta fuerzas primordiales, en la cual las únicas dos fuerzas que se necesitan para explicar toda la física es la electromagnética y la nuclear. Chao, listo. No, inmediatamente el firewall es, si la Tierra entonces es plana y está creada, es por un Dios judío-cristiano. Eso es un firewall. Por eso hay tanta gente del ámbito tal vez bíblico, judío-cristiano, que inmediatamente sí, les agarra como un entusiasmo en descubrir que la Tierra es plana, pero no pueden salir del paradigma de la religión institucionalizada vaticana. Claro, quedan atrapados dentro del bucle de la religión. Y exacto. Vos salís de la esfera, te estás liberando, pero te retienen otra vez. Por otro lado. Recordemos que el Vaticano crea el modelo religioso actual para Europa y Occidente, mejor dicho, pero también es a través de la orden jesuita que crea el antisistema religioso, que es el modelo heliocéntrico. Heliocéntrico, claro. Nosotros queremos trascender e ir a una experiencia personal sin instituciones, es alucinante, por la naturaleza. Exactamente, yo ha sido gracias a Iru que lo descubrí todo esto. Hay que consultar simplemente todos los descubrimientos astronómicos que han hecho los grandes científicos y resulta que todos ellos son jesuitas. Incluso, bueno, los nombres de los cráteres de la Luna son prácticamente... Ahí va, jesuitas, sí, ¿no? lo he visto. Sí. Es alucinante, entonces, bueno... Bueno, perdón, y aquí está Montserrat, donde comienza la orden en su aspecto más religioso, después con el tiempo y ya con un Ignacio de Loyola desencarnado... Es la que, lo que pasa es que los jesuitas lo que hacen muy bien es infiltrarse en las universidades y en el sistema de enseñanza de aquel entonces, trivium, quadrivium, que después se traslada a las universidades, y controlan información. Lo que hoy nosotros nos quejamos es lo que han hecho ellos desde el vamos. El Vaticano ya controlaba obviamente los libros, ¿no? Y la escritura y la literatura, porque nadie sabía ni escribir ni leer, pero después los jesuitas sistematizan eso y lo trasladan a todo lo que tiene que ver con la astronomía, ¿no? Claro, y por eso es muy importante que antes de empezar a hablar de Tierra plana, Iru siempre insta al público a informarse primero de cómo nos han engañado creando este modelo falso de heliocéntrico los jesuitas y que realmente lo que consideramos hoy ciencia no es tal. La verdadera ciencia está secuestrada, ¿verdad? Bueno, por lo menos lo que tenemos son las herramientas científicas, ya sea a través de su método, que es muy interesante, que también surge de la Iglesia, lo cual no tiene nada de malo porque nosotros hoy tendemos a pensar la palabra iglesia como monjes con una vela, ¿no? Traduciendo la Biblia, pero no, en realidad
la única manera que había en ese entonces de capacitarse a nivel de información y de estudiar eran los monasterios. Entonces, bueno, es obvio que había mucha gente, igual que hoy en día alguien va a una universidad católica por prestigio y sin embargo tal vez ni siquiera es creyente, ¿no es cierto? Entonces había gente que iba a los monasterios a estudiar y no era necesariamente por hacerse creyente o por ser creyente, hasta tal vez falsificaban la idea de que eran creyentes para poder pertenecer a esos grupos. Pero sí está claro que hay que utilizar la ciencia, porque cuando nos ponemos a analizar la forma de la Tierra tenemos que utilizar las mismas cartas. Lo bueno que tiene el método científico es que en su raíz más profunda libera, y lo único que uno tiene que hacer en el método científico es tener muy presente y muy claro que el juez es la naturaleza, que el resultado no te lo puede dar otro ser humano. El resultado te lo tiene que dar la naturaleza. El juez último del método científico es la naturaleza, y eso sería de alguna manera lo más imparcial que tiene de interesante ese método. El tema es que cuando vos decís que está secuestrada, es que la interpretación final del experimento te la termina dando un ser humano. Por supuesto. Y ahí está el problema, la confirmación. La gente no es capaz de pensar por sí misma, hacer sus propios experimentos al margen de la metodología imperante y espera que le digan lo que tiene que creer. Es la presión social y la confirmación oficialista. Si vamos por ahí, siempre salen ganando estos hijos de... Pero... De jesuitas, sí. Hijos de jesuitas. Pues muy bien dicho. Y claro, yo lo que veo es eso, ¿no? Que me va a dar mucha pena, mucha gente quizás abrirá los ojos de alguna manera, no por ellos mismos haber hecho esa pugna de luchar, buscar, indagar y experimentar, sino que van a aceptar todo esto porque al final, a lo mejor dentro de 5.000 años, van a terminar diciendo, sí, señores, la Tierra es plana. Bueno, si seguimos a este ritmo, lo bueno que tengo para contarte es que tal vez sea dentro de 5 años. No dentro de 5.000 años. Pero ¿a qué se debe esto? Bueno, simplemente a una búsqueda de Google Trends, o que vos ya no tenés un amigo terraplanista en tu vida. Además de vos serlo, tal vez, ¿no? Sí, tengo unos cuantos. Unos cuantos, y hace 2 años atrás no tenía ninguno. Exacto. Entonces, si uno empieza a ver el número, de hecho, esa es la preocupación del sistema. En el año 2019, un evento de premios Nobel que sucedió en Chile, María Teresa Luis dijo justamente, abrió esa conferencia de premios Nobel diciendo que hay que matar el pensamiento mágico de aquellos que creen en la Tierra plana. Después de ahí recordamos que la señorita Mrs. Down, en una especie del Congreso norteamericano, cuando se le dice qué van a hacer con el crecimiento de teorías conspirativas como la de la Tierra plana, ella dice, bueno, vamos a poner una cajita que autorice a un contenido de calidad, ¿no es cierto? Pero eso también lo piden porque vieron el crecimiento exponencial en tan poco tiempo como ninguna otra información alternativa, que tal vez sí, en términos de, no voy a nombrar, pero creo que la lista la conocen toda tu audiencia. Han habido cientos de temas, desde las torres hasta el alunizaje, etcétera, etcétera. Ha tenido un periodo muy largo de crecimiento. La TP comienza en el 2015 y para el 2018, o sea, en solo 3 años, había más de 25 millones de videos en YouTube sobre esa temática, entre todos los canales de habla hispana y habla inglesa. Entonces los tipos dijeron, pará, esto se nos está yendo de las manos. Por eso te bajo lo de 5.000 años, te lo bajo. Claro, y además, porque no van a poder demostrar algo que no es verdad. O sea, van a seguir con el cuento de que nos van a llevar a la Luna, van a seguir con el cuento de que quieren ir a Marte, pero el ser humano de a pie jamás va a tener una experiencia mayor a los 100 kilómetros que te puede llevar hoy Blue Origin y que sale $2,5 millones. Porque hay que recordar esto, incluso a aquellos que quieren hacer la investigación profunda. La posición por defecto de un ser humano es que es plana y estacionaria. Ese es el comienzo. Nadie puede experimentar, porque si no nos tendríamos que estar indagando en la naturaleza para demostrar que lo contrario. O sea, tenemos que indagar para demostrar que lo contrario, porque nadie puede confirmar por sí mismo la esfericidad ni el giro, ni la rotación. Entonces, la posición por defecto, y lo vemos en documentos oficiales de aeronáutica, de disparación, de balística, etcétera, etcétera, que siempre se asume y se computa todo dentro de este mundo
como estacionario y plano, y funciona perfectamente. Lo que no funciona, asumiendo eso para ellos, es ese mundo de fantasía al que nadie va a poder ir, que antes era el cielo, en términos religiosos, y ahora es el espacio, que lo pusieron todavía más lejos, pero sigue siendo el mismo arquetipo. Es algo que uno eleva la cabeza, se siente inferior y nunca va a poder ir. Sí. Además vi que en uno de tus vídeos nos ponías un presentador de televisión en Argentina, me parece, que salía un astrónomo y le decía miles y miles de sistemas solares, no sé qué, claro. se arrodillaba. José, está aquí en Compostela. Sí, se arrodillaba, se quedaba así, o sea, diciendo, no somos nada. No somos nada. Somos una motita de mierda. Pero está presente en cientos de miles de películas en Hollywood. Tal vez la película están hablando de un buffet de abogados y alguien levanta la voz y en el guión es tranquilo, para levantar aquí la voz no, porque tú no eres nada. Y no eres nada porque nosotros estamos en un sistema solar que tiene miles de millones de otros planetas, así que no te vengas aquí a creer que tú eres... ¿Ves? Y vos decís, es un lavado de cerebro tremendo, la insignificancia para hacernos sentir que no somos nada. Exactamente. Pero aparte, antes has comentado lo de la bola. La bola giratoria realmente es una prisión, porque te quiere dar a entender que está todo explorado, no hay salida. No Truman hay Show, salida. Cuando le bajan el mapa, ¿no? Esa imagen, primero, lo que pasa es que el sistema siempre funciona así, y entiendo que hasta el momento, y hasta tal vez no sea necesario, no nos hemos puesto a hablar mucho en términos científico-matemáticos. Después lo podemos abordar, estamos en la parte más filosófica. El sistema funciona generando desde muy pequeño trauma a través de historias que son fantasías para después decirte que no son reales, desde un Papá Noel hasta un Reyes Magos. Tiene una implicancia muy fuerte en la psique del ser humano, pero después constantemente ellos hacen el trauma base, ¿no? De MK Ultra. En pequeñas gotas, ¿no? A través de la historia que te cuentan en los colegios, a través de que vos te vas enterando que, ¿no?, el gobierno te miente, que te manipulan, pero siempre como de a cuentagotas. Entonces, toda esta cuestión de la tierra esférica te la van presentando con el trauma de la inferioridad, de que vos justamente no solamente aquí no representás a nadie, no sos nada, sino que encima tenés que confiar en la autoridad porque tus sentidos te engañan. Como tus sentidos te dicen que está estacionaria y es plana, en realidad yo te tengo que venir a decir cómo es la realidad. Al igual que en todas las demás historias. Y sobre esa base también está, obviamente, la cuestión de que no solamente es un trauma base y darle todo al principio de autoridad. Por algo en el sistema educativo tiene muchos condimentos prusianos, ¿no? Militares. O sea, hay que pedir permiso, el profesor te tiene que autorizar. Entonces, la bata blanca siempre tiene que estar presente. Todo es arquetípico. Lo importante es el principio de autoridad, y eso de adulto es mucho más difícil. De pequeño vos no tenés anticuerpos para defenderte ni para cuestionar. Ahí comienza realmente la prisión de la esfera. Y después lo que decíamos, el trauma. Fíjate que en la película de Truman Show, de chico le generan el trauma subirse a un bote, a un barco, para ir a explorar la Antártida, porque le dicen que su padre había muerto, ¿no? Se había muerto ahogado. A nosotros el trauma de la Antártida, ¿cuál es? Hay frío, pingüinos, no se puede sobrevivir, los titulares son: es más difícil sobrevivir en la Antártida que en la Luna, etcétera, etcétera. Y te bajan ese planiferio de Mercator y te dice: ya está todo descubierto. Y vos ya te dedicas al consumo. Claro, ahí está. El evitar la indagación, la búsqueda, el rebelarse contra lo establecido, siempre es el mismo concepto. Pero la gente es, tristemente, va bajando la cabeza. Es una cuestión también de muy poca autoestima. Si te lo sobre miras. Todo de entretenimiento, ¿no? Que te lo dice la palabra, de entretenimiento. O sea, la gente se han encargado de que esté todo el día trabajando. En su mayoría, lamentablemente, mucha gente pierde el propósito. ¿Por qué? Porque no consultan una astrología, porque les dijeron que eso simplemente es leer un horóscopo en la parte de atrás de un diario. Entonces no saben a qué vienen, cuál es su propósito de encarnación. Entonces terminan trabajando para el sistema, disgustados, sin hacer lo que les gusta, y cuando tienen tiempo libre, porque te programan en el colegio para estar 8 horas sentado, que después tenés que estar 8 horas sentado trabajando, vos llegás a tu casa y te programaron para que prendas la televisión y sigas en la misma rueda de hámster. Y por eso sucedió en el 2020
cuando de alguna manera la gente empezó a tener un poco más de tiempo libre, en solo 3-4 meses que estuvieron encerrados en sus casas, es cuando más se liberaron. O sea, cuando se encerraron es cuando más se liberaron. Sí, y se disparó el terraplanismo. Y se disparó varias cosas, por lo menos la manera de cuestionar al sistema, sí. Claro. Fijaos que ha llegado a un punto, ahora lo decíamos fuera de micro, que la palabra terraplanista ya se utiliza como insulto, sí, de forma peyorativa. Es una victoria para nosotros, de todas formas, porque seguimos estando presentes y hemos creado agenda. Lamentablemente, yo recuerdo allí por el 2015, cuando todo esto surgió, se decía que el terraplanismo era una moda, y hoy se demuestra que es una tendencia en aumento. En aumento. Al comentar el tema de la astrología, pues me he sentido aludido porque yo llevo muchos años, desde los 17 que empecé a interesarme en ello. Y fíjate, Iru, qué curioso, que no hay manera de hacerle entender a la gente. Cuando yo cambié el paradigma a tierra plana, a tierra recta, mucha gente me dice, pero ahora te contradices porque la astrología no funciona ahora con la tierra plana. Yo les digo, pero si es que es al revés. Exacto. Es que ahora es cuando con la tierra plana se ve más claro que nunca la influencia astrológica. Un sistema que es para nosotros, no una bola que gira con una dispersión de energías planetarias. No, y de distancias y de rocas muertas. Y de rocas muertas, exactamente. Y además que la carta en general, la carta astrológica, ya siempre se asume que el mundo y el individuo están en el centro, ¿no? Claro, ahí está. O sea, que y obviamente se habla siempre de los mediocielos, obviamente lo consideras en un plano recto, el horizonte, ¿no? Uh-huh. O sea, el tema es que a mí lo que me gusta al menos de la filosofía para mí más profunda detrás de toda esta cosmovisión es la del sincretismo, ¿no? La de que te terminás dando cuenta en realidad que todas esas historias que cuentan los sumerios, los griegos, etcétera, siempre están haciendo alusión a fuerzas de la naturaleza, arquetípicas, que terminan siempre en la electricidad y el magnetismo, en el rojo y en el azul. Y entonces, claro, por ejemplo, cuando Kepler hablaba de la música de las esferas, lo que te está diciendo, si bien eran todos grupos de poder influenciados fuertemente por el hermetismo, entonces claro, venían con la tabla esmeralda en la cabeza prácticamente, ¿no? Recordemos que Cosimo de Medici era un obsesivo, lo tenía ahí a Piccola de la Mirandola y demás, obsesionado porque alguien le tradujera las leyes del Kybalión, digamos, del hermetismo, antes de que él se muriera. Por eso también la Iglesia Católica está totalmente permeada de lo que es la filosofía egipcia. No es por casualidad que sea prácticamente un calco, ¿no? Pero digamos que cuando vos te vas metiendo en ese tipo de filosofía y lo traes a la modernidad, claro, cuando vos hoy en la modernidad podés experimentar con un imán y podés experimentar con electricidad controlada, ¿no? Desde Tesla hasta la fecha, te das cuenta que ahí está todas las respuestas. Y claro, lo que está en el cielo, nosotros nos han metido en la cabeza que el cielo es geométrico. No, el cielo es digital. La Tierra es analógica, porque la podemos tocar, es análoga, podemos ir y medirla y tocarla y experimentarla y la vemos sólida, pero el cielo representa lo óptico digital. Y ahí funciona distinto las cosas. Entonces es luz y es magnetismo. El cielo superior estamos hablando. Es luz y magnetismo. Y por lo tanto, todo eso irradia hacia aquí, como irradia el sol. O sea, la ciencia te dice que Marte no te puede influenciar, pero el sol te calienta, ¿no? El sol te irradia, ¿no es cierto? Pero la Luna no y Marte no. ¿Por qué? Porque es una roca muerta, Marte, que no tiene atmósfera y que está a 700.000 millones de kilómetros. Claro, dentro de ese paradigma, si yo asumo eso, obviamente que tiene lógica, pero no es eso el cielo. El cielo es electromagnético, todo está cerca y todo nos influye. Claro, yo creo que después vamos a decir que el público, después de la resaca de descubrir a través de hechos empíricos, porque no estamos diciendo nada fuera de este mundo, es decir, estamos hablando de cosas muy lógicas cuando decimos que la Tierra es recta, utilizando láseres, utilizando el sentido común, la Tierra estacionaria, que no notamos ningún tipo de fuerza, etcétera, etcétera. Pero el tema de las aguas, etcétera. Sí, pero cuando salimos de esto, inmediatamente the next level, el siguiente
incógnita, vamos a decir, es esto que acabas de decir, la incógnita del espacio. ¿Existe el espacio, Hiru, o no existe el espacio? Es decir, esa posible fantasía de que le damos fisicalidad a algo que probablemente no la tiene. Bueno, yo lo que te puedo decir es que uno tiende a pensar de lo que vemos al menos existe. ¿No? Porque lo estamos viendo. Claro, evidentemente. Ahora, el problema para el paradigma científico, porque no es un problema para el paradigma de la religión, pero la religión no institucionada, sino del religare. ¿Por qué? Porque como nos han dicho que la conexión con lo divino es personal, la conexión con el cielo es personal. Vos pones acá un ateo materialista y va a ver simplemente a Marte, y aunque lo esté nombrando con el dios de la guerra, simplemente va a ver eso, una roca color roja, inerte, sin campo, con débil campo magnético y sin atmósfera, porque se lo contó la NASA. O sea, él no se está dando cuenta que está dentro de otra religión, que se llama simplemente heliocentrismo, pero él cree que eso es verdad. Sí. Es simplemente eso. Ahora yo veo Marte y entonces empiezo a ver que Marte tiene su energía, que aquí en la Tierra representa el metal del hierro, que representa arquetípicamente no la guerra en sí, sino el hecho de ir hacia adelante. Entonces, claro, en definitiva, nosotros somos seres creadores, eso nadie lo puede negar en el sentido más implícito de esa palabra. Somos creadores porque creamos, o sea, la mesa esta está creada. No estoy hablando de creadores de mundos, no somos cosmocreadores, ¿no? O sea, no, pero tenemos la propiedad de nuestro, entre comillas, ser superior, inteligencia superior, llámelo padre si quiere, ¿no? Hecho imagen y semejanza. ¿Cuál es la más imagen y semejanza? Si la imagen no la tenemos, porque no sabemos cómo es el creador, pero lo que sí sabemos es que hacemos cosas semejantes, ¿no es cierto? Creamos. Un ser humano que no crea entra en delirio. La mayoría de las personas en sus conflictos emocionales son porque no están haciendo lo que vinieron a hacer, o sea, no están creando el presente que tendrían que crear. Entonces una persona que tiene demasiado tiempo libre se vuelve loca porque su objetivo en este mundo es crear vida, crear un hijo, crear un árbol, plantar esto, aquello, lo otro. Vos tenés que hacer cosas. Entonces, exacto. Si vos no te conectás con eso, vas a entrar en problemas, incluso de salud. Entonces, asumiendo esa posición, para aquellos que no la quieran asumir, pero asumiendo esa posición, a mí me es más útil, porque vos, en definitiva, todo lo que el sistema hace se trata de modificar la creencia, que es el combustible con el que vos creás, ¿sí? Entonces, el sistema lo que va a hacer constantemente a través de todo lo que vos interactuás en el mundo es cambiarte la creencia. Entonces, un Marte ateo materialista, un Mercurio ateo materialista en tu vida, ¿para qué te sirve? Para un carajo. Porque vos estás pensando, es una roca muerta, sin atmósfera, a 7.500 millones de kilómetros de distancia que nunca voy a ir, no me sirve para nada. Ahora, ¿por qué en el deporte, antes de salir a jugar, hay una charla técnica en donde siempre la charla después de lo técnico termina en motivacional? Porque te están diciendo, tenemos que salir a luchar por nuestro objetivo, por nuestra familia, por esto. Eso es mucho más útil que la roca muerta de Marte. Entonces, para mí Marte es mucho más útil, aunque no lo sea, asumiendo que me influya, pensando, yo tengo la energía de Marte a mi disposición, que salir al frente, que ir al adelante, ¿no? Que ser el primero, que patapín, que patapán. Y así con cada uno. ¿Por qué? Porque mientras que uno lo crea, funciona, tanto para un lado como para el otro. De alguna manera, para ti, las estrellas, los llamados planetas, serían energías. Bueno, es que lo vemos así, o sea, ¿cómo nosotros caímos en la trampa de creer que las estrellas, que uno lo puede ver que son puntos de luz? Son puntos de luz. Son puntos de luz. En un principio son puntos de luz. Que se vean después así todo deformado es por una cuestión de aberración atmosférica, hay explicación óptica técnica de eso. Pero ellos tampoco te pueden mostrar de que sea otro sol. O sea, vos tenés que pensar que cada estrella que vos ves es otro sol que puede o no tener un sistema solar, que puede o no tener un planeta en la zona habitable, verde, que le llaman, no importa. El tema es que vos decís, ¿y de dónde te sacaste que ese punto? No, porque el telescopio Hubble, que está en órbita, entonces volvés otra vez a una creencia. Es una mentira dentro de otra mentira más gorda. Exacto, entonces... Y ya no puedes salir de ahí. No, claro. Lo que sí nosotros podemos ver es que el Sol es eléctrico magnético, primero porque es verdad, produce electricidad y ellos mismos también te dicen que tienen campos magnéticos. De hecho, en un eclipse se puede ver muy bien. Ahora, lo que no está
comprobado es que sea un horno de termofusión nuclear que se va comiendo a sí mismo y que en 5.000 millones de años se va a desaparecer transformándose en una enana roja comiéndose todo el sistema solar. Eso es trauma. Ya empezamos. Eso es trauma, igual que el meteorito que te va a destruir. Eso está. Entonces, lo que yo veo en el cielo, no solamente porque lo veo, sino incluso hasta en universidades se estudia, es luz y sonido. De hecho, cuando alguien aquí en Tierra, eso sale hasta en la revista Nature, quiere reproducir una estrella, tiene que hacer sonoluminiscencia. Y se produce una estrella en un jarrón, ¿no? Es como entonces, es plasma, o sea, es el cuarto estado de la materia, no es materia en sí, sino que es luz plasmática. Claro. Entonces, por lo tanto, el cielo es digital, es luz. Claro. El monitor es sólido, pero la imagen que se proyecta en el monitor se proyecta en luz. Entonces, nosotros tenemos esa analogía. La Tierra es lo que es analógico y el cielo es digital. Y como el cielo es digital, se pueden producir errores ópticos del tiempo y de la luz, decía Gustavo Cerati, ¿no? Y ahí tenemos los eclipses, el sol de 24 horas, la refracción de esto, de aquello. O sea, se pueden explicar el giro de las estrellas. No lo puedes explicar geométricamente porque no es geométrico el cielo, es magnetismo, es la luz curvada por fuerzas magnéticas. Pues muy interesante porque, claro, toda esta astrología nos demuestra que todas estas luminarias, vamos a decir, así lo llamaban los antiguos, sí, la claro. bóveda celeste, ya te lo decía, un domo, una cúpula, están todas las culturas más antiguas y más sabias del mundo, así que se lo han sacado pues de la manga, ¿no? Todo esto a través de esta falsa ciencia que es una auténtica religión. Pero fíjate, ¿no?, que muchos dicen, no, las estrellas y los planetas no existen. Sí, sí existen. Sí, claro que existen. Claro que existen y tienen una energía particular, específica, que nos influye. Ahora, la pregunta es, ¿a cuántos kilómetros envías tú un globo aerostático, un globo de helio? ¿A cuántos kilómetros desaparecen las estrellas? Vemos que ya no están. Bueno, ese es un argumento que es muy interesante, porque a nosotros cuando cuestionábamos si el hombre había llegado a la luna, obviamente mucha gente decía, a ver, en ninguna filmación, en ninguna fotografía se ven estrellas, entonces yo puedo suponer que están en un estudio televisivo. ¿Por qué? Porque falsificar la posición de las estrellas en la década de los 60 y 70 podía ser una complicación muy fuerte, obviamente, que es justamente que un astrónomo versado, un astrólogo versado te diga, no, pero vos me estás enfocando y esa posición de la estrella no tendría que estar ahí. ¿Qué está pasando? Entonces, para ahorrarse, y además tecnológicamente creo que a la fecha de hoy todavía se complica, entonces directamente optaron por la oscuridad en el set de filmación de Kubrick, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero cuando vos cuestionabas esto, lo primero que salía a decirte cualquier divulgador científico que defendía la postura de que sí habíamos llegado es que las estrellas no se ven porque la cámara no tiene el obturador específicamente configurado para recibir la luz de las estrellas, bla, bla, bla. Los astronautas, por lo contrario, salvo Neil Armstrong, que no se acuerda, dice en la conferencia de prensa, no me acuerdo si vi o no vi las estrellas. Madre mía. ¿No? Es decir, la mejor experiencia de tu vida, o sea, yo voy mañana a Montserrat en una noche despejada y digo, qué lindo cielo. Al otro día un amigo me pregunta, che, ¿cómo estaba el cielo aquella noche en Montserrat? Espectacular, lleno de estrellas. O sea, ¿cómo no te vas a acordar si hace 40 segundos acabas de aterrizar? Pero no me acuerdo. No me acuerdo, dice. Y Michael Collins, sí, con una cara que el gesto corporal lo dice todo, le dice, no vimos. No vimos. Ah, sí, es verdad, no vimos. Bueno, pasaron las décadas, empieza a haber toda esta exploración espacial, para nosotros un gran lavado de dinero, y empiezan a aparecer astronautas diciendo que sí se ven. Que se ven, no solamente que se ven, sino que se ven millones de estrellas. Ah, sí. Incluso tenemos al canadiense astronauta que dice, Chris Hadfield, que él dice en una conferencia de prensa que ve las estrellas y en otra conferencia de prensa dice que es el negro más absoluto que jamás vio en su vida. Sí. Pero, ¿la viste? ¿Es negro o tiene estrellas? Entonces, así empiezan a aparecer muchos astronautas que se van contradiciendo en el relato. Pero siempre quedaba la experiencia, cierro con esto, siempre quedaba la experiencia ligada a los astronautas y nadie es astronauta en el mundo más que se elijan con el dedo. Entonces, comenzó Blue Origin a llevar lo que ellos denominan turismo espacial, a pesar de que solamente sube parabólicamente a 100 kilómetros y baja. Pero cuando baja William Shatner, ahí va el de Star Trek, el Capitán Kirk, ¿no? Exacto, a los 91 años, sí, el tipo se lleva un shock tan grande que los medios digitales titulaban
¿Qué es el efecto perspectiva que le pasó a William Shatner? Lo pueden buscar ahora mismo en Google y les va a salir. El efecto perspectiva se ve representado en la película Lucy in the Sky, que es la que protagoniza Natalie Portman, que es una mujer astronauta que viaja por primera vez al espacio, que sale del Space Shuttle, ve la Tierra desde arriba, se queda totalmente conmovida, minutos de silencio contemplando eso, que es la frase que de Grace Tyson dice: tendríamos que mandar a los políticos para que cuando vean la Tierra vean que no hay fronteras ni división, y entonces cuando bajen tomen decisiones más unificadoras. Siempre está esta imagen de que si vos vas al cielo, bajás siendo mejor ser humano. Entonces te lo muestran en la película Lucy in the Sky, justamente. Natalie Portman baja y queda tan choqueada por haber visto la Tierra desde afuera que en el mundo material se vuelve loca. Incluso se termina transformando en una especie de asesina astronauta, imagínense. Mírenla porque... el mensaje es muy profundo. Entonces, William Shatner le pasó eso en la vida real. No porque la vio esférica, sino que él cuando baja y sale de la cápsula y le vienen a entrevistar, él dice... Se pone a llorar y dice: es que estoy todavía intentando entender qué era eso, porque de golpe la nave hace ¡puf! Y ahí quedó la madre tierra totalmente iluminada, color azul, y nosotros nos encontrábamos en el espacio negro. Negrura total, era la muerte, total, ¿no? Dijo, y eso es la muerte. Y dice, y sí, todo es verdad, la madre tierra y el azul, pero lo que no es verdad, dice, y lo dice así, lo que no es verdad es que se ven estrellas y planetas. Se ve negro. Todo negro. Entonces, la pregunta que vos me hiciste al principio, y la hice amplia para que se entienda, es que en el modelo de heliocéntrico, la luz viaja y no se propaga. La luz viaja como partícula llamada fotón, porque ellos determinaron con el experimento de Michelson-Morley, que el experimento de Michelson-Morley básicamente lo que quería descubrir era si la Tierra giraba alrededor del Sol, pero con un arrastre de éter, y entonces como todo daba que la Tierra estaba quieta, tomaron la decisión de decir, no, en realidad sí, nos movemos alrededor. Ellos no contemplaban la idea de que el sistema es cerrado y el éter está acá adentro y la Tierra no gira alrededor del Sol. Pero dentro de sus premisas dijeron, no, tenemos que aceptar que la Tierra no puede estar quieta. Por lo tanto, no existe el éter. Nosotros sí giramos alrededor del Sol, dijeron, pero no hay éter. Por lo tanto, no se detecta el arrastre en el interferómetro, pero ahora el espacio está vacío, porque incluso el propio Albert Einstein en su relatividad especial y general, en una dice que el éter existe y en otra dice que el éter no existe. Entonces quedó oficializado que el espacio es vacío. Claro, si es vacío y la luz es una onda, no puede viajar, porque una onda se propaga y necesita un medio para propagarse. Entonces dijeron, es simple, en el espacio la luz es una partícula y en la Tierra es una onda. Oh my bueno, God. Perfecto. Entonces el tema es, si en el espacio la luz es una partícula que viaja, ¿no? Y esa famosa filosofía de tal vez la estrella que estás viendo ya explotó hace 4.000 millones de años. Típica. Y esa es una gran máquina del tiempo. Típica frase. Sí. ¿Cuál es el tema? Si yo subo con un globo aerostático a 40 kilómetros y ya no se ven las estrellas, y sube... A 40 ya no se ven. Ya no se ven. Wow. Por lo menos con la configuración de una cámara. Entonces volvían a lo mismo. Es la cámara el problema. Pero ahora, con el turismo espacial, el ojo del ser humano, que sí está adaptado, tampoco las ve porque no están. Y yo tengo la experiencia con Felix Baumgartner, que lo fui a ver en una conferencia que se realizó en Suiza, que está subida en YouTube en el canal de Pachamama Flat, en el que yo le pregunto ahí adelante de todo el público, que te dejaban hacer preguntas. Y bueno, primero lo felicito porque hay que tener 2 cojones para saltar desde esa altura, porque saltó el tipo, de verdad. Y le pregunté, le digo, escúchame, vos cuando estuviste ahí arriba, ¿viste la curvatura y las estrellas? Y la respuesta de él fue, no las vi, pero bueno, yo también estaba muy concentrado en el salto, pero no las vi, vi todo negro. ¿Vi? Todo negro. Entonces no es la cámara, es que no hay... Es que no están las estrellas ahí. No están. No llega por alguna cuestión que desconocemos, no está el suficiente medio para proyectarse la luz. Entonces, para nosotros no es un problema, pero para el heliocentrismo sí. Pero al final, según tú, ¿qué es esa luz? ¿Energía fotónica o partículas?
Yo la no que se conozco... proyectaría, digamos, desde digamos, ese sol interno, supuestamente. No, bueno, yo no considero el sol negro ¿No? que sea lo que lo proyecta, pero ¿por qué? Porque también me falta mucha base sólida para eso. De hecho, hay algunas inconsistencias en el que sea el sol negro el que proyecta las estrellas y el que proyecta el sol y también proyecta la luna y demás. Yo creo que son objetos individuales, cada uno tiene su particularidad. Cada uno tiene su movimiento, porque cada uno tiene su movimiento. Pero entonces no serían proyecciones, Lo que pasa es que la palabra... reflejos, proyecciones. Es que no podemos ir a constatarlo. Lo que te puedo decir es, las estrellas giran distinto que los planetas. Los planetas giran distinto que la luna, y la luna gira distinto que el sol. Tenemos 3 movimientos proyectados por un solo objeto. Es medio raro que tengan 3 movimientos distintos si los proyecta un solo objeto. Claro, Pero claro. bueno, después le podemos añadir capas, ¿no? Que en realidad el sol negro tiene 3 capas tecnológicas que una proyecta. Bueno, entonces ya estamos entrando. Yo no quiero caer en que nosotros tengamos que explicar las cosas como las haría un ser humano. O sea, tecnológicamente. Porque Claro, yo claro. lo quiero dejar dentro de la naturaleza. Pero físico para ti no es, ni las estrellas ni los planetas. Físico de roca. Bueno, el plasma no es físico en términos sólidos. Yo no veo que... A mí la luna me da la sensación de que es sólida. Lo parece. Lo parece. Porque pero, se ve rocosa. Claro, pero no puedo ir a comprobarlo. Entonces, el tema es cuánto te cambia en tu vida diaria que sea o no sea sólido ese objeto. El tema es si uno quiere creer y aceptar la influencia de los astros. Esto es otra cosa, claro. Que es otra cosa. Pero no podría decirte cómo se produce esa luz. No tengo los medios para poder decirte cómo se produce. ¿Cómo se produce esa luz? Claro que sí. Y luego está el tema... Disculpa. Está el tema de las fases lunares, que si fuese algo físico y rocoso, ¿cómo explicamos esa capa, esa franja translúcida que se va produciendo en las fases lunares? Bueno, yo creo que las fases lunares son una gran incógnita. Obviamente no están hechas. Hay gente que incluso en el modelo tradicional cree que es la sombra de la Tierra la que produce. Lo que produce la fase lunar en un principio es la luna con respecto a la orientación del Sol, pero lo que sí es curioso es los eclipses. Los eclipses pareciera ser una polarización de luz. No pareciera, o sea, obviamente nosotros sabemos por el selenelio, que es el selenelio para aquellos que no lo conocen, es un eclipse que oficialmente incluso lo dicen, que geométricamente no se podría producir. ¿Por qué? Porque la luna está más de 30 grados, este es el horizonte, ¿no es cierto? Entonces tenemos 1 grado, 2, 3, 180 grados sería el cielo completo. La luna está muy por encima de los 30 grados, o sea, está acá. Y la sombra de la luna empieza a venir de arriba en lugar de venir de abajo, ¿no? Si la Tierra está allí y el Sol está ahí, entonces acá está el cono de sombra, entonces la luna estaría entrando en el cono de sombra. No estaría la sombra entrando en la luna. Y lo que se observa en el selenelio es eso. Y de hecho, oficialmente en las páginas de astronomía dicen que el selenelio es un eclipse que geométricamente no puede producirse, pero que ellos lo explican con la refracción atmosférica. Una refracción atmosférica a más de 30 grados en el horizonte es curiosa, la tendrías que demostrar que realmente sucede eso, aparte de una refracción atmosférica para cambiar la posición de la luna. Bueno, tiene un par de incongruencias. Lo que te puedo decir es que pareciera ser o una polarización propiamente de la luz que la luna recepciona, o algunos dicen que bueno, puede llegar a ser un nodo, ya que hay 2 nodos, ¿no? Rahu y Ketu, puede ser una interacción entre el Sol, la luna y el nodo. En la cola y la cabeza del dragón astrológico, claro. Los 2 nodos lunares. Pero eso es lo que termina diciéndonos, que el cielo sigue siendo un misterio. Sí. Son todas hipótesis. Entonces, la de ellos, la heliocéntrica, no solamente es incomprobable en ese sentido, sino que se ríen en tu cara, porque si ustedes entran ahora a la NASA y buscan la nave Lunar Recognizer Orbiter, o sea, la LRO, ellos mismos dicen que los días de eclipse lunar, esa nave que está todo el tiempo orbitando la luna, la apagan porque cuando entra en la sombra se queda sin batería y los paneles solares no la pueden volver a encender. Entonces, si uno le cree eso a la NASA, se quedó en la infancia. Cuando Papá Noel no viene si vos te quedás despierto a la noche mirando la chimenea. Es exactamente la misma tratativa. Y en uno de los últimos eclipses yo estaba transmitiendo en vivo lo que la NASA estaba transmitiendo en vivo. Y ahí en el panel de discusiones uno pregunta que por qué no hay una cámara filmando en vivo desde la luna
un eclipse de luna, dado que en el 69 pusieron cámaras a color para transmitir el hombre en la luna? Y la respuesta de uno de los científicos de la NASA dice, sí, lo que pasa que en la última misión, el Apolo 17, dejó una cámara porque 3 días después iba a suceder un eclipse de luna, pero la cámara se rompió. Ay. Claro. Eso es relato oficial. Y eso sin hablar de las pajas mentales, digamos, que se hacen con la gravedad. Terrible. Una cosa tan mágica, ¿verdad? La gravedad. La gravedad que tiene unas leyes que según cómo le sale de los huevos, hace una cosa... O hace la contraria. Básicamente, sí. Hablan de las fuerzas G, no sé qué, pero no notamos nada nosotros. Bueno, porque... Y bueno, en fin, es tremendo como... Pero ahí, porque nosotros nos dicen la fuerza G, pero es la fuerza C. Porque en realidad es una fuerza centrífuga. No es una fuerza gravitacional. Lo que pasa es que ellos te van poniendo la G porque necesitan... No sé si se tendrá que ver esa G con la escuadra y el compás, pero te van poniendo la G, ¿no? Te van poniendo la G como para que vos asocies. La gravedad, obviamente que nadie discute esto. De hecho, está el propio Steve Jobs en la década de los 90 en una entrevista diciendo al periodista, le dice, ¿vos sabés por qué sucede esto? Y el periodista le dice, por la gravedad. Y Steve Jobs le dice lo mismo que dice Grace Tyson. No, nadie sabe por qué sucede esto. Lo que podemos hacer es predecir lo que va a ser, porque ya vemos que el fenómeno sucede y solamente podemos usar lo que es la aceleración de la gravedad. Pero nadie sabe lo que es la gravedad porque no existe tal cosa como el gravitón y por lo tanto nadie sabe por qué sucede esto dentro de la ciencia oficial. Newton mismo deja escrito a su compañero Bradley en sus cartas, que las pueden encontrar en la página oficial del Newton Project, que son las cartas que están en Cambridge, que dice, nadie puede con su sano juicio aceptar que solamente un cuerpo por tener masa atraiga al otro, porque eso no se ve en la realidad. Eso lo dice Newton. Newton no conocía en ese momento la electricidad y el magnetismo sistematizado y estudiado. Después vino obviamente Gauss, vino Faraday, ¿no? Y entonces empezaron a dar cuenta que las únicas fuerzas que tienen la propiedad de atraer, repeler y equilibrar es el magnetismo y es la electricidad. Y entonces, ¿por qué las cosas caen? Y porque todo tiene una carga eléctrica y la Tierra es negativa, el cielo es positivo y todo busca su equilibrio en una densidad relativa, porque si sos más denso que el medio que te encontrás, obviamente en el agua flotás, en el aire caes, pero el vector de dirección lo da la carga electromagnética de la Tierra con respecto al cielo y al objeto. Ahora, que vos me vengas a decir que como no se atraen los cuerpos, y eso no es demostrable, y el experimento de Cavendish no lo ha demostrado tampoco porque tenía corrientes de aire, etc., que se curva el tiempo y el espacio, según la relatividad, eso es la gravedad hoy en día, como no es una fuerza, es la curvatura. La pregunta que surge es, bueno, ¿cuánto tiempo hay en un metro cúbico? Porque vos no podés curvar algo que no tiene geometría. Yo no puedo curvar el amor, yo no puedo curvar la belleza, no la puedo curvar. No tiene geometría. El tiempo es una invención del ser humano basado en los ciclos naturales de los 3 calendarios, Sol, Luna y Estrella. Pero no existe tal cosa como tiempo. Entonces, ¿qué vas a curvar? ¿Cómo vas a curvar el tiempo y el espacio? Bueno, es todo una serie de incongruencias absurdas que no se pueden coger ni con pinzas. Pero como es una religión y funciona como un credo impuesto, la gente prefiere soñar, fantasear y hacerse no pajotes mentales. No, es que es así, sí, realmente es así. Pero no, es así y porque hay que decirlo así. En Canal 5, la sección que nosotros tenemos con los hermanos Varela se llama las fake news. Los titulares, porque ya las noticias del espacio exterior, como tiene que ser un brainwash, un lavado cerebral, nadie te va a decir el agua no se curva, ¿no? No, te van a decir, encontramos un lente gravitacional a 9.000 millones de kilómetros que demuestra la teoría de relatividad de Albert Einstein. Otro titular es, lees ese en el periódico La Marca. Pues sí, pero si es de deporte. Después te vas a ABC Ciencia y te dice, nuevos estudios de científicos demuestran que todo lo que sabíamos sobre el Big Bang estaba equivocado. Otra página siguiente, se confirma la teoría del Big Bang. Entonces te van manteniendo en un cacao mental. Te van manteniendo, claro. Que cuando vos decís son pajotes mentales, es que es verdad. Tenés que leer los titulares de las noticias que salen relacionadas al espacio exterior y son un chiste atrás del otro. Un chiste, exacto. Me lo has explicado muy bien, Iru.
Sí, porque es que es así. Yo ya hace mucho tiempo ya no leo titulares porque, bueno, antes me reía, ahora me pongo a llorar. Sí. Está muy bien. Pero claro, es una contradicción absoluta detrás de otra, ¿no? Y cuando empiezan que si han descubierto en la luna tal, hay unos gases, agua, no sé qué, moléculas, digo, anda a tomar por culo. Sí. Pero bueno, es que Qué no puede. pesados que son con esto. A ver, no puede suceder lo mismo que sucedió en el 2020. Vos no podés dejar que la mente de la gente descanse, porque entonces empiezan a buscar otra información. Entonces vos tenés que estar todo el tiempo inyectando entretenimiento. O sea, vos no lo podés dejar que la persona se baje. Es un principio de remedio. La caldera de la estafa. Tiene que estar ardiendo. No te podés vaciar constantemente. Claro. Entonces, por eso el show espacial, por eso SpaceX, ¿no? Recordemos que Jack Parsons le gustaba bastante ese tipo de analogía, ¿no? Exacto, ese tipejo. Pero bueno, todo es ir a Marte, ir a Mercurio, las promesas. Oye, ¿y cómo crees que harían para coger a una persona y decirle, vámonos a Marte? Y hacerle creer que ha estado en el planeta rojo. Mira, no es tan difícil. Primero, lógicamente, la persona no puede ser cualquiera. Recordemos que a la fecha de hoy, de 8.000 millones de habitantes que somos, siguen siendo 565 o 580 personas las que supuestamente fueron al espacio exterior, llamados astronautas, para nosotros actornautas. O sea, estamos hablando del 0,00000 que ha participado en esa mentira. Entonces, yo tengo varios videos oficiales. Recordemos que muchas veces, de hecho, lo han mostrado algunos canales del misterio. Todo lo que está relacionado con lo que se sigue presentando, con la única nave prácticamente que hace 20 años que sigue funcionando y nadie sabe ni quién la limpia, que está en Marte, que es el Curiosity, sigue enviándonos fotos de cada metro que avanza, ¿no? Porque avanza de un metro prácticamente. Porque está impecable, ¿no? Está muy limpia. Está una cosa impresionante. Ahí dice, pero la mujer de la limpieza, ¿qué pasa cada día limpiar? Claro, por lo menos poneme esa tecnología en un auto de acá de la Tierra que dura para siempre. Pero bueno, está en la isla, se saca de varios lugares. La isla de Devon, ahí en Canadá, la isla de Devon, ¿no? Figuran ahí los equipamientos de la NASA y demás. Sí. Es que yo tuve dudas cuando lo vi, Iru. Las imágenes son idénticas. Las montañas, las colinas, todo. Entonces, pero eso ya está publicado. Ahora, hay un territorio que lo dicen los propios de la NASA. O sea, si vos querés insertar en esta parte los 2 videos que te mando, los podés insertar. Son personas de la NASA que están en la Antártida, que vienen caminando hacia cámara y que dicen: nos encontramos en el Valle Rojo de la Antártida, un lugar que no solamente sus procesos geológicos son iguales a los que dieron la creación de Marte, sino que todo su terreno, dicen, es igual a Marte, sus rocas, su esto, su aquello. Y este es un lugar de entrenamiento y estudio sobre Marte. Y está en la Antártida. Entonces, si algún día falsifican el viaje a la Antártida, que no creo que sea en nuestra generación, seguramente sea un par de generaciones más adelante donde la gente ya acepte todo lo del espacio exterior, como hoy se acepta, como hace un par de generaciones se aceptaba sin cuestionar el catolicismo. Pero digamos que es muy probable que lo hagan así. Recordemos que en la Luna hay una famosa colina que es igual a la que se encuentra en el desierto de Arizona, creo que está la famosa colina donde la gente va, se saca la foto y dice: esta es la misma colina que aparece en los videos del alunizaje. Bueno, yo creo que van a hacer lo mismo en la Antártida, sobre todo porque en la Antártida sí lo harían, ¿no? Sobre todo porque en la Antártida no puede ir ningún civil y por lo tanto tienen territorio que te están diciendo que es igual a Marte a su plena disposición. Imagínate, y les meterían un casco, una escafandra Mira, nosotros, y ahí estáis en Marte, ¿qué tal? Vamos a jugar a parchís un rato. Digo, a lo que voy, ahí, de todas maneras, ellos no van a poder, creo yo, no van a poder evitar la complicidad de los que manden. O sea, no van a poder hacer un reality show como se hizo en Inglaterra, que les hacían creer que iban a ir al espacio. No, porque sería demasiado arriesgado hacer una cosa así. Claro, no podés. Es como que dejar un político verdadero. No podés. O sea, le pegas un tiro. Tienen que ir con un guión, tienen que ir estudiado, tienen que ir realmente a mentir a la gente y no solamente con escafandras. Recordemos que la cápsula Orión, hoy en día ellos te muestran cómo la testean. La suben a un avión de carga, sube el avión de carga a 12 kilómetros, 13 kilómetros de altura, abren la compuerta, tiran la cápsula
la cápsula viene cayendo, se abren los paracaídas y entonces vos no sabés de dónde viene, si viene del espacio o si viene de un avión. Claro. Entonces, si van a falsificar esto, van a hacer caer una cápsula en el valle árido de la Antártida y vos vas a ver que los tipos caen salen de la nave y te van a hacer toda la película. Pero siempre la vas a ver por televisión. Claro. Oye, pero ¿qué se está haciendo realmente con tantos cohetes, con tantos transbordadores, con tantas misiones al espacio que en realidad... El cohete hace siempre así y al final cae al mar y lo reutilizan todo el material. Pero en realidad el dinero, el presupuesto, todo esto, ¿qué se está haciendo realmente? Hay una frase de una canción de La Renga que dice y todo este motor para devastar tu inconsciente. ¿Qué están haciendo? Es lo mismo que nos preguntemos, ¿y qué está haciendo el Vaticano? Que todos los días fabrican una catedral nueva, una iglesia, y hacen una misa, y hacen el coso, y la Pascua, y esto, y lo hay todo el tiempo. Sostienen una mentira. Es mucho más. O sea, requiere de una energía notable sostener una mentira que una verdad. Una verdad no hace falta gastar energía, está ahí. Mirá. O sea, está ahí, ya está, listo. Ahora, sostener una mentira perdurable en el tiempo, a gran escala, requiere de unos recursos y una energía que es impresionante. Es impresionante. ¿Tú crees que dentro de, no sé, 5.000 años... Dale con los 5.000 años. ¿Va a haber una confesión? Es decir, ¿va a haber alguna generación que va a truncar todo y van a decir, bueno, mira, yo ya estoy harto de espero fingir, que sea... Os vamos a contar la verdad, ha sido todo un teatro. Sería lindo, ¿no? Lo que pasa es que ellos han generado... Son ingenieros sociales. Entonces, han generado la utilización del fanatismo. Entonces, hay gente, es como la película Matrix. Viste que en Matrix te dice, hay gente que ya no es bueno desconectarla porque no sobrevivirían a la verdad. Viste que dicen eso. Claro. Entonces, yo conozco tantos de esos. Bueno, entonces, ellos primero lo que crean es el fanatismo. Hay tanto fanático que por más que, o sea, porque la única manera de que la gente asumiera esa frase que vos estás diciendo, esa verdad, sería salir, que todo el mundo lo pudieran llevar para arriba y mostrar que la Tierra es plana, que no es esférica, y eso lamentablemente no se puede hacer, no por una cuestión de cantidad, sino que ni siquiera ellos mismos pueden salir al espacio. Entonces, el tema es que como han generado fanatismo, como dice Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que demostrarle que han sido engañadas. Hay tanto fanatismo que por más que venga el propio Neil Armstrong y diga es que nosotros no fuimos a la luna, el fanático va a decir que Neil Armstrong entró en delirio y que lo que está diciendo no es verdad. Entonces, si la NASA mañana hace una conferencia de prensa, van a decir que en realidad la NASA ahora dice que la Tierra es plana porque nos están ocultando la verdad sobre los extraterrestres, de las Pléyades, de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, el fanático va a encontrar siempre un justificativo para no aceptar el principio de autoridad si va en contra de su creencia. Porque, te repito lo mismo que dijimos antes, lo más fuerte que tenemos nosotros es la creencia. Todo nuestro sistema es de creencia. El dinero es una fe. La religión es una fe. Vos tenés fe en el político. Vos tenés fe en la economía. ¿Entendés? Entonces, eso es lo más profundo. No, o sea, es tan profundo la creencia y la fe que hasta en el paradigma de las criptomonedas no se puede decir quién es el creador, porque entonces si no pierde el fanatismo. ¿Por qué la gente se desespera por Bitcoin? Porque nadie sabe quién lo creó. ¿Por qué nosotros estamos teniendo esta discusión? Porque nadie sabe quién creó el mundo. Claro. No. Si vos decís quién lo creó, se terminó el cuento. Si vos decís, ¿entendés lo que te quiero decir? No. Entonces, esto es un camino pura y exclusivamente individual. Exacto. No necesitamos que la NASA venga a confirmarlo, porque yo miro el horizonte, veo la mecánica de fluidos, veo una observación de J. Toland, que está en YouTube, desde un avión a 10 kilómetros de altura, veo 940 kilómetros al horizonte. No hay curvatura, señores. Veo los experimentos de la ciencia moderna, que no pueden demostrar que la Tierra gira, y le tengo que creer a mis ojos que la Luna gira, y que el Sol gira, y que las estrellas giran, y que yo estoy quieto. Exacto. No se necesita del principio de autoridad que fue la que te mintió para que te lo venga a desmentir. Me ha gustado mucho esta reflexión final que has hecho, porque yo también veo eso, ¿no? La mente humana funciona así. Antes deforman los hechos antes que renunciar a su propia creencia.
Muy bienvenido iba a decir Rimbel, a David Parcerisa Podcast, Iru, y esperamos volver a tenerte más veces aquí, por supuesto que sí, y si no, haremos más videoconferencias como habíamos hecho antaño. Pero de verdad te agradezco de corazón todo este discurso, eres verdaderamente un hombre sabio y te felicito por ello. David, gracias ante todo. Recuerdo aquella primera vez que me enviaron como comentario muchos seguidores de David Parcerisa tocó este tema, los nombró a ustedes y repito lo mismo que dije al principio, sos la única persona del misterio con millones de seguidores y lo que vos me dijiste al final, lo hiciste vos. Lo que vos me decías, vos creés que en tanto tiempo van a salir a decir esto, vos lo tuviste que hacer con vos mismo. En un canal que sabemos las implicancias que tiene asumir la posición de la Tierra plana, poniendo en juego y diciendo, bueno, el que me considere un ser humano honesto y verdadero, a pesar de poder o no estar equivocado, soy yo. Y si hoy a mí me cae la ficha de que nos han mentido en esto, yo lo tengo que comunicar. El que quiera creerme, que siga mi línea, el que lo quiera entender, que siga mi línea, y el que no y quiere seguir con su fanatismo, que se retire. Y eso hay que tenerlos bien puestos para poder hacerlo con millones de suscriptores en un sitio web. Entonces, también esto hay que decirlo porque justamente lo que vos me preguntaste lo hiciste vos y vos vas a poder tener la respuesta de aquellos que se han ido insultándote y aquellos que han agradecido y otros que han entendido que todos tenemos nuestros idas y vueltas. Así que como tenemos esos idas y vueltas, seguramente vuelva a este podcast. Claro, y sí. Felicitaciones por este proyecto hoy. Claro que sí, amigo. Maestro, gracias. Gracias a ti por estar aquí. Espero que os haya gustado esta narrativa, este discurso precioso de nuestro amigo Iru Landucci. Y esperamos que vosotros abráis también vuestra mente a todas estas cuestiones, no cerraros a nada. Un abrazo para todos, amigos. Nos vemos. Hasta luego.